Lunes 27 de agosto del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Las gasolineras a escala nacional ya expenden el galón de súper en $2.98, tal y como se dispuso desde el gobierno nacional. Sin embargo, hay algunas estaciones de servicio en donde el combustible se vende por un precio menor. La medida económica que incrementa el precio del galón de combustible súper, dispuesta por el gobierno nacional, inició este lunes 27 de agosto. Desde tempranas horas de la mañana ya se podían ver las variaciones en el precio. En unos constaba los $2.98, pero en otros había un precio menor. Para todo tipo de personas, ¿no? Hay personas que tienen la capacidad económica para solventar ese alza, otras personas que realmente se les hace dificultoso. Tienen una posibilidad de que si mismo ya no alcanza a las personas, podrían cambiar de la gasolina súper a la extra. A muchos conductores que utilizan la gasolina súper no les importó el cambio. Si toca pagar, ¿qué se puede hacer? ¿Usted no va a migrar a gasolina extra? No, me mantienen con súper. A la verdad yo pienso que si se tiene las posibilidades se puede poner eso. Otro grupo de personas como Vinicio Cáceres decidieron no hacer variaciones en su presupuesto, es decir, semanalmente, por ejemplo, gastarán lo mismo, aunque sabiendo que por menos galones. Semanalmente le pongo unos $20. Voy a seguir poniendo los 20, pero ya es menos cantidad, ¿no? Pero hay quienes también van a migrar de la súper a la extra. Sí estamos pensando en eso, en utilizar algún aditivo o algo para que compense y cambiarnos a la extra. A decir del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, la medida entró en vigencia tal y como lo señala el decreto publicado en el registro oficial desde el pasado jueves. No obstante, la mejora en octanaje de la gasolina de 90 a 92 octanos, que también es otro de los puntos, tendrá que hacerse paulatinamente. Si es que todavía no ha llegado el combustible, pues serán unos días, pero probablemente tendremos que apurar el proceso para que no haya una dilatación en cuanto a la entrega de 92 octanos. En Quito informó Andrea Orbe. Y el Frente Unitario de Trabajadores se movilizará este 29 de agosto en rechazo a las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno. Mientras, representantes de la CONAIE, también inconformes, realizarán un consejo político en Pastaza. El incremento al precio de la gasolina, quienes aseguran que la medida perjudicará sus bolsillos. Sube la gasolina y sube todo, porque incrementan los precios de primera necesidad en el mercado. Según los dirigentes del FUT, este podría ser el comienzo de un incremento de precios que a su criterio no solucionará la crisis económica en el país. Nosotros hemos planteado, si solo recuperaríamos el 25% de lo que le robaron al pueblo ecuatoriano, que bordean los $40.000 millones, no tendríamos que tomar ninguna medida. Los representantes de la CONAIE comparten estos criterios, asegurando que están abiertos al diálogo, pero esperan ser escuchados. No se resuelve el tema de transporte comunitario, el tema agrario, que es un factor para la economía, para la reactivación económica del campo. Por lo cual esta organización indígena se reunirá el 29 de agosto en Pastaza para decidir qué medidas tomarán tras el incremento de precios de la gasolina súper. Nosotros no descartamos las movilizaciones y esto obviamente se llevará a una decisión colectiva el 29 de agosto en la ciudad de Macas. Mientras el FUD anunció una movilización en Quito, programada también para el 29 de agosto. Saldrán desde la Caja del Seguro a las 4 de la tarde y avanzarán hasta la Plaza de Santo Domingo, informó Sofía Vintimilla. Así es, grupos de venezolanos continuaron llegando al Centro Binacional de Atención Fronteriza en el Perú. Algunos con pasaportes y otros optaban por pedir refugio. Según cifras del ACNUR, más de 100.000 migrantes han ingresado bajo esta solicitud. El Ministerio de Salud Pública de ese país se instaló para realizar una campaña de vacunación. Adriana Peralta nos amplía el informe. Se distribuyeron en 8 buses, agotados por el viaje. Acomodaron cobijas e improvisaron colchones para descansar hasta que arriben otras unidades, donde se trasladarían hasta su destino final en Perú. Era de madrugada, pero la ayuda humanitaria nunca se detuvo. Pero Perú tiene más de 100.000 personas venezolanas que han solicitado la condición de refugiado ya en el país. Amaneció y el primer testimonio con el que nos encontramos fue el de Shaimar. Tiene 8 meses de embarazo y caminó una semana pasando por Colombia, pero no vino sola.
Junto a ella su amiga Wilmar, quien dejó a su hijo de 1 año, parecía reconfortarla tras la dura jornada. Más pesar me daba planificar y mentalizarme, tener una bebé donde no se sabía si yo sobrevivía el bebé. Entonces prefiero asegurar aunque sea la vida de una de las dos, porque normalmente se sabe cuando una mujer da a la luz, tiene en peligro su vida, eso se sabe conscientemente. Pero que ya por lo menos sepa que vas a contar con un equipo médico y vas a contar con instrumentos médicos y vas a contar con un equipo de salud bien, ya es un alivio más. Que a mí me dio esta chance de celebrar el primer añito, antes que se pusiera la situación tan difícil. Y bueno, él le muestran fotos mías, le da besos. Y él sabe que yo soy su mamá. ¿No tiene carnet de vacuna el bebé? El Ministerio de Salud instaló un puesto para vacunar de forma gratuita contra la influenza y otras enfermedades a los que cumplían con su trámite de ingreso al territorio. Los primeros en la fila, Vanessa y su bebé de 3 meses. Me vine fue por ella y por la que tengo en Venezuela que tiene 8 años. Por ella es que lo estoy haciendo, porque en Venezuela no hay futuro para los niños. En Venezuela los niños se mueren de desnutrición, no hay vacunas, no hay leche, no hay pañales. No vengo acá porque me quise venir, sino por una necesidad. Según la Superintendencia Peruana de Migraciones, han otorgado más de 90.000 permisos temporales de permanencia. Es que cerca del 60% de venezolanos que llegaron sin pasaporte solicitaron refugio en la Oficina de Relaciones Exteriores. Era la única medida. Por ahora, para ellos regresar a su país no es opción, informó Adriana Peralta. En el puente internacional de Rumichaca no existen inconvenientes para el ingreso de los ciudadanos venezolanos. El flujo bajó notablemente y quienes acceden a obtener el sello lo hacen con pasaporte o carta andina. La cédula con la certificación y el apostillado como requisito básico para el ingreso no es utilizada por los migrantes. El puente de Rumichaca de a poco va regresando a la normalidad. De los miles de ciudadanos venezolanos que desde el mes de mayo buscaban ingresar a Ecuador y permanecían días intentando obtener el sello, hoy se aprecia un número totalmente bajo. El último balance determina que el domingo anterior ingresaron 979 extranjeros, quienes presentaron pasaporte, mientras que 314 lo hicieron mediante carta andina, quienes no tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Eso ha implicado a que los ciudadanos venezolanos ya disminuyan en su intención de ingresar al país. Se están realizando y tomando diferentes acciones, no solamente en Rumichaca, sino también en otras líneas de frontera. Todos los que hemos sellado estamos con pasaporte, carta andina. Súper rápido, sencillo. Después que se emitiera el acuerdo 244 con el que se establecieron nuevos requisitos para los inmigrantes venezolanos que les permita entrar al país, son pocos los extranjeros que han tenido ese problema. Lo que sí se mira es la falta de información. Muchos de ellos no saben sobre la reforma, incluso piensan que pueden ser deportados. Hay unos que sí están teniendo problemas con eso, porque la cuestión del registro. Apostillado. Pues no he sabido de nadie que tenga que hacer una certificación y eso. En carta andina porque es imposible sacar el pasaporte en Venezuela. Y es difícil porque ya por lo menos ya estoy aquí, yo vengo siempre lejos para apostillar allá en Venezuela, piden platalón, pues piden dólares, vaina para hacer apostillar y de dónde. Hay muchos que no se han podido venir porque también es imposible sacar la cédula, tanto el pasaporte como la cédula. Mientras esto sucede en Migración Ecuador, en Colombia se puede observar un número no mayor a 100 extranjeros que buscan su salida a través de la carta andina. Ya en carretera no se observa a migrantes caminando para llegar a su objetivo, como en semanas anteriores, lo que evidencia que el flujo ha disminuido notablemente. El hecho de que no hay represamiento es porque también en el estado de emergencia se incrementaron las ventanillas de migración y eso ha hecho de que el trámite de ingreso al país sea mucho más ágil. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez. Por su parte, la Defensoría del Pueblo considera que no deben aplicarse los nuevos requisitos impuestos por el gobierno ecuatoriano a los venezolanos que deseen ingresar al país, pues a su parecer van en contra de los derechos humanos. Es por eso que pusieron en conocimiento de la jueza del caso para que tome las acciones pertinentes. Para la Defensoría del Pueblo, el exigir a los venezolanos que desean ingresar al Ecuador un certificado de validez o una apostilla sobre su cédula de ciudadanía es un acto regresivo. Porque va en desmedro de los derechos de las personas venezolanas que vienen al Estado ecuatoriano, que no lo hacen por cuestiones de turismo, sino que lo hacen por la crisis humanitaria. Es por eso que nuevamente recurren a la jueza Judith Naranjo para que tome cartas sobre el asunto.
Naranjo fue quien dio sentencia a la petición de medidas cautelares sobre la exigencia de pasaporte a los venezolanos. Nosotros consideramos que hay un cumplimiento de la sentencia, que la sentencia de la unidad judicial de la jueza constitucional tiene que respetarse. La jueza ha dispuesto que establezcan un plan de contingencia. Urgen a la magistrada a pronunciarse al respecto. El inusual flujo de venezolanos que migran a otros países de Latinoamérica parece no disminuir. Los llaneros comentan lo difícil que se les hace cumplir con los requisitos de ingresos que se les impone, pues a diferencia de otros países, en el suyo, tramitar una cédula, pasaporte o cualquier otro asunto legal no es tan sencillo. Si no, lo difícil, la página tan colapsada, no abre y entonces tardan demasiado en abrir. Están dando citas de apostillas cada 3 meses. Tienes que pasar por lo menos casi que 2 años para poder sacar tu cédula otra vez. No solamente eso, el plástico cuesta demasiado dinero y el gobierno no quiere dar eso porque saben que los venezolanos se están yendo. En los primeros 8 meses del año, Ecuador registró el ingreso de más de 500.000 de venezolanos. El Estado asegura que la exigencia de la validación de la cédula de ciudadanía a los llaneros responde al objetivo de establecer una movilidad humana ordenada y segura. Informó Carolina Basante. Cerca de un centenar de venezolanos que llegaron hasta el Perú y no pudieron encontrar una estabilidad laboral regresaron a Caracas de manera voluntaria. Un avión enviado por Nicolás Maduro trasladó a los ciudadanos de vuelta a su país. En Perú la situación de venezolanos en condición migratoria se torna cada vez más compleja. 100 migrantes de manera voluntaria regresaron a Caracas al no encontrar una estabilidad laboral, tras haber viajado vía terrestre por Colombia y Ecuador en busca de mejores oportunidades. El gobierno de Nicolás Maduro apoyó la decisión y envió un avión comercial para poder regresar al centenar de personas que llegaron hasta la Embajada de Venezuela en Lima e iniciaron el proceso de retorno. Las oportunidades en Perú cambiaron desde el pasado 25 de agosto. Para poder ingresar a tierras peruanas deberán portar como requisito obligatorio su pasaporte, lo que ha generado un rechazo en la comunidad migratoria venezolana. Pues en parte sí, en parte no. En parte sí porque es una medida de seguridad, pero por otra parte es una cosa que le exigen a los venezolanos que está fuera de nuestro alcance. O sea, es algo imposible obtener ese documento en el país en estos momentos. Por otro lado, los representantes de las cancillerías de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil se reunieron en Bogotá para buscar soluciones y aplicarlas en la región por el éxodo de miles de venezolanos que han abandonado su país. Este martes se espera un pronunciamiento oficial de los 4 países, con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. Conseguir un trabajo en un país desconocido es casi una tarea imposible. Muchas mujeres venezolanas que han migrado a nuestro país han encontrado en la prostitución una salida a sus problemas económicos. Con ese trabajo mantienen a sus familias y a los hijos que dejaron en su país. Migrar a un país desconocido y donde las oportunidades de trabajo son casi nulas es uno de los problemas más graves que han encontrado los venezolanos que llegan a nuestro país. Aprovechándose de esta situación, muchas mujeres que pasaron por el puente de Rumichaca son captadas por negociantes que buscan a las chicas para que trabajen en el negocio de la prostitución. Y en medio de la necesidad de recursos, algunos toman la dura decisión de aceptar esta propuesta. Así nos lo cuenta Yorimar, quien llegó a Ecuador hace 7 meses en búsqueda de nuevas oportunidades, pero su condición de ilegal le ha impedido encontrar un trabajo. Ella se vio obligada a aceptar la propuesta. Enseguida que llegué, me puse a buscar trabajo y no conseguí. Es muy difícil, le dan trabajo solamente a los ecuatorianos. Entonces me tocó pues hacerlo. En Venezuela, ella era parvularia y cursaba los últimos semestres de una especialización en investigaciones policiales, pero ante la crisis se vio obligada a dejar todo y emigrar. Incluso me traje mi título, yo soy allá licenciada en educación y la verdad no lo traje para guardarlo porque no se consigue ningún tipo de trabajo. Asegura que al inicio fue muy complicado aceptar que se dedicaría a esta profesión, pero que la imperante necesidad de recursos le obligaron a acceder. Tiene 3 hijas que se quedaron en su país al cuidado de su madre. Por ellas hace este sacrificio. Ya
Dejé a 3 niñas hermosísimas. Tuve que dejarlas ya que allá no hay empleo, y si consigue empleo, el sueldo no le da para vivir, no le alcanza para comprar un par de zapatos, ni para pagar los estudios, ni comprar una libreta siquiera. Un caso similar es el de Mercedes. Ella, de igual manera, llegó al país y se vio obligada a buscar este trabajo luego de que muchas puertas le fueron cerradas. Es muy difícil de que tú seas una profesional, profesora, licenciada, y que tú, al cruzar un país, te vuelvas en algo sencillamente feo, que es la prostitución. Asegura que nunca pensó que se dedicaría a esta profesión, que el inicio fue muy complicado, pero que ya se ha acostumbrado a esta vida. La primera vez o las primeras 3 veces quedas asquiento, pero después se acostumbra. Que los ingresos son rentables y con el trabajo puede mantener a su familia allá en Venezuela. Cuando tú llegas aquí, tú tienes que luchar entre todos tus familiares para salir adelante y para ayudarte. Y es que según ella son decenas de venezolanas las que han decidido entrar en este negocio que se ha proliferado a nivel nacional, y con ello también se han registrado nuevos mecanismos de servicio de prostitución. Se habla de los llamados amanecederos o prostíbulos ilegales en viviendas que alargan sus fiestas sin control alguno. En estos lugares es donde ahora la prostitución se ejerce libremente y sin permisos. ¿Cómo y dónde funcionan estos sitios? Les contaremos en el siguiente reportaje. Con imágenes de Omar Flores, informó Javier Gallo. En otro ámbito de la información, les contamos que la Contraloría General del Estado inició la auditoría a los recursos públicos que se habrían utilizado en la conmemoración de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Esta investigación contará con una veeduría ciudadana que fue posesionada oficialmente este lunes. Óscar Ayerbe, Gerardo Zapata, Francisco Guzmán, Humberto Chichambe, Ricardo Rengifo, Patricio Simancas y Patricia Santillán son los integrantes de la comisión veedora conformada por miembros del colectivo Víctimas 30S, quienes acompañarán las investigaciones que llevará adelante la Contraloría General del Estado sobre la utilización de fondos públicos en torno a la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Y es que fue el pasado 7 de agosto que este colectivo llegó hasta la Contraloría General solicitando 5 exámenes especiales al gasto de fondos públicos usados entre el 2011 y 2016. Solicitud que fue aprobada por CELI, quien además pidió que se conforme esta comisión veedora, que luego de su posesión tuvo su primera reunión de trabajo a puerta cerrada. Se ha firmado ya pedidos de inicio de auditoría especiales para a 3 de los 5 puntos. Óscar Ayerbe, quien presidirá esta comisión veedora, detalló que también ya se crearon los equipos especializados que llevarán adelante 3 de sus 5 solicitudes. El primer punto es la auditoría sobre todos los gastos que se realizaron en estos famosos festejos. También se ha decidido conformar un equipo especial de investigación de todos los gastos que se realizaron en los medios de comunicación del Estado. Se está preparando una comunicación del Contralor General del Estado para que la Asamblea condone las deudas que implicaron glosas en contra de militares y policías para que estos recursos sean devueltos. Esto mientras que los otros 2 puntos restantes que implicarían auditorías a las actividades de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, gastos públicos, supuesta adulteración de documentos, testigos falsos y otros no procederían en este pedido, en tanto que constituyen temas reservados que ya fueron investigados por esta entidad de control, indicó Ayerbe. Hemos acordado sean impulsados directamente por el fiscal general del Estado. En Quito informó Adriana Rojas. El ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez dio a conocer a la Fiscalía que él tiene pruebas de cómo la SENAIN, dirigida aparentemente por el expresidente Correa, realizó contratos con una empresa para realizar espionaje a ciertos personajes políticos. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó Andrés Páez para declarar por el presunto delito de espionaje y violación a la intimidad cometido presuntamente por la SENAIN en el periodo del expresidente Rafael Correa. He declarado sobre algunos temas
que podían quedar en el olvido. Por ejemplo, cuando me colocaron un dispositivo de seguimiento en mi vehículo y volveré a la fiscalía en pocos días a entregar el dispositivo. A decir de Páez, la información que habría sido interceptada en uno de varios chats fue obtener los datos personales de los miembros que estaban en dicho grupo de conversación. Solamente pincharon uno de esos chats y esa información fue difundida en un video desarrollado por la SECOM. En la denuncia interpuesta por Páez y Lourdes Tibán se hablaría también de los contratos del Estado y Hacking Team. Yo pude leer el contrato y ahí está claramente que se hizo ese contrato para interceptación ilegal, para violación de datos personales, para romper seguridades de correos electrónicos, teléfonos celulares. Dentro de este proceso estaría inmiscuido también Pablo Romero, exsecretario de la SENAIN, quien debería rendir su versión este martes, pero según su abogado, él no podría hacer ninguna declaración. No tengo conocimiento si ha sido o no notificado. Él no puede dar ningún tipo de declaración frente a una autoridad ecuatoriana, autoridad jurisdiccional ecuatoriana, en virtud de su solicitud de asilo político que se sustancia en España. Dentro de este proceso, Andrés Páez habría solicitado a la Fiscalía que le dé otro día y hora para ampliar su declaración y documentar con pruebas lo dicho por él. El espionaje realizado por el correísmo tiene no solamente las interceptaciones telefónicas, también tiene la compra de equipos. Y yo me apresto a presentar aquí en la Fiscalía los documentos que acreditan que se compraron equipos, a ver si es que todavía están en la SENAIN. A esta diligencia no asistió Lourdes Tibán, informó Patricia Aldaz. El Estado ecuatoriano será demandado por la CIDH por la muerte de Óscar Villasís y Katy Velasco, pareja secuestrada y asesinada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La defensa de los familiares de la pareja viajó hasta los Estados Unidos para presentar la demanda por reparación integral. Fue el pasado abril que la pareja de ecuatorianos Óscar Villasís, de 24 años de edad, y Katy Velasco, de 20, fue secuestrada y posteriormente asesinada supuestamente en la frontera entre Ecuador y Colombia por miembros del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Oliver Sinisterra, liderados por alias Guacho. El caso está siendo investigado por las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, desde los familiares de las víctimas como de su abogado existe inconformidad. El gobierno ecuatoriano no nos han dado ningún tipo de respuesta. Esto es la desclasificación de la información. Ha habido un total silencio por parte de la Presidencia de la República, por parte de la Presidenta de la Asamblea, donde tampoco no nos han dado respuestas. Quieren poner el hecho en conocimiento de organismos internacionales con la finalidad de ser escuchados. Y por eso es el motivo que nosotros vamos a Washington, a la CIDH, a plantear ya la demanda de reparación en contra del Estado ecuatoriano. Responsabilizan directamente al Estado ecuatoriano de la muerte de la pareja. Fue negligente, por acción, por omisión, que realmente aquí tuvieron en contra de esta pareja secuestrada ecuatorianos, que no se pudo totalmente realizar un plan de acción para poder rescatar con vida a Katy y Óscar. Como parte de la investigación previa en Ecuador, está previsto que el próximo 6 de septiembre rinda su versión en la Fiscalía General del Estado la ex canciller María Fernanda Espinosa y el ex ministro de Defensa Patricio Zambrano. Para el 10, el ex ministro del Interior César Navas y el actual Mauro Toscanini, informó Héctor Romero. Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, anunció el inicio de la extradición del ciudadano Paul Seglia, solicitado por la justicia estadounidense y detenido en nuestro país. A Seglia se lo acusa de fraude electrónico y postal que habría cometido en contra del fundador de Facebook. Con los argumentos de que los delitos de fraude electrónico y postal no están contemplados en los tratados de extradición firmados entre Ecuador y Estados Unidos, Roberto Calderón, abogado de Paul Seglia, pretende que su defendido no sea enviado a Norteamérica. Usted comprenderá, a esa fecha no teníamos los medios tecnológicos que ahora tenemos. Son otros delitos los que se constan en dichos tratados y tendría que esos delitos, pues, por seguridad jurídica, ser los mismos por los que el señor está siendo requerido por los Estados Unidos. Sobre Paul Seglia pesa una denuncia por el delito de fraude electrónico y postal por supuestamente intentar defraudar a Mark Zuckerberg de Facebook, con quien habría firmado un contrato mediante el cual a Seglia
se le habría entregado la propiedad parcial del sitio web, que más tarde se convertiría en Facebook. La versión que yo tengo del señor Siglia es que, y lo que él manifestó a la señora de la magistrada de la Corte Nacional, es que no puede ser considerado como un delito que él haya enviado, que sus abogados hayan enviado a los abogados de la compañía Facebook una información referente a un reclamo que él considera que es justo, que eso no puede ser considerado como un delito ni aquí ni en ninguna parte del mundo. El sábado pasado se llevó a cabo una audiencia en la Corte Nacional de Justicia para analizar el pedido de Norteamérica. La defensa del imputado cuestionó que, superado el tiempo establecido, no tenían respuesta alguna. La ley establece que teníamos que ser notificados en 24 horas, sin embargo, esto no ha ocurrido y presentamos el día viernes en la noche a las 19 horas 51 minutos un pedido de habeas corpus. Acabo yo de bajar de la oficina de coordinación, quienes me indican que no tienen tampoco ellos ningún tipo de información respecto de qué juez va a conocer ese pedido de habeas corpus. Siglia habría dejado Estados Unidos en el 2015, luego que le retiraron un brazalete electrónico. Fue localizado y detenido en Ecuador. Y en horas de la tarde de este lunes, la Corte Nacional de Justicia notificó con el inicio de la extradición. Entre tanto, Calderón está a la espera de la aceptación del recurso de habeas corpus, con lo cual Siglia podría defenderse en libertad. Informó Héctor Romero. Hasta el momento, apenas una persona ha sido postulada para el concurso de designación de los vocales definitivos del Consejo Nacional Electoral. Las autoridades del Consejo de Participación esperan que hasta antes de finalizar la fecha de inscripción, el número de participantes se incremente. El plazo para postular candidatos a conformar el Consejo Nacional Electoral definitivo concluye este martes. Sin embargo, hasta el momento, una sola postulación ha sido presentada. Y aunque el plazo está por fenecer, en el Consejo Transitorio aseguran que esperan que este martes las postulaciones se incrementen de manera significativa. Bueno, sorprendentemente estamos solamente con una postulación del Partido Sociedad Patriótica. Estamos esperando que el día de hoy, el día de mañana lo puedan entregar y con eso cerraríamos esta parte del proceso del concurso. Los que pueden postular son los partidos políticos que participaron en las últimas elecciones, sectores y movimientos sociales, así como las universidades. Pues esperemos que, bueno, a veces los ecuatorianos nos demoramos un poquito, entonces creo que los próximos días serán los que presenten el resto de organismos. En el Consejo, además, está por terminar el plazo que le otorgó la Consulta Popular de Poderes Extraordinarios para evaluar a las autoridades, y hasta el momento solo falta por evaluar el Tribunal Contencioso Electoral y tomar una decisión final sobre la Corte Constitucional. Acá dicen estar a tiempo para esas resoluciones. Terminado prácticamente todo dentro del plazo, que es el 6 de septiembre. Está únicamente este momento en transcurso, digamos, en el proceso, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Y sobre una evaluación a su gestión, los miembros del Consejo aseguran que es la ciudadanía los que deberán dar una calificación a su trabajo, que dicen lo han cumplido de la mejor manera. Nosotros hemos hecho nuestra tarea en la medida que hemos podido. Y ustedes son los que califican. Bueno, los que tienen que determinar eso es el pueblo ecuatoriano, la opinión pública. Nosotros hemos cumplido con todos los organismos. Los que faltan nos hacen que entremos dentro del plazo y nosotros creemos que hemos cumplido, pero obviamente nosotros estamos sometidos al escrutinio público y la población determinará cómo lo hicimos y en qué medida están satisfechos o no. Informó Javier Gallo. Dirigentes del movimiento Maná anuncian que presentarán acciones legales en contra de los representantes del correísmo. Esto ante la negativa que se ha generado en la entrega de firmas recolectadas para la inscripción de este partido político. En esta misma semana presentarán la demanda en la Fiscalía. Los correístas que buscaban agruparse dentro del movimiento Maná en estas próximas elecciones aseguran que la expulsión de este movimiento político es producto del constante bloqueo que están sufriendo por parte del poder. Rechazamos y denunciamos el permanente bloqueo político que inició en diciembre del 2017 y que continúa hasta la fecha. Que quede en claro que con la decisión del Consejo Electoral de reconocer únicamente a la dirigente que los había expulsado es una muestra clara de este bloqueo político. Es lo que acaba de hacer en los últimos días el Consejo Nacional Electoral,
dando un certificado de representación legal de el movimiento Maná hacia otra persona que no es la que funge como representante legal, que en este caso es Juan Pablo Arévalo. Pero desde Maná se rechaza esta aseveración. Afirman que la decisión fue clara y directa. No quieren que dentro de sus filas se repitan las acciones unilaterales que se vieron dentro de Alianza País. En nuestro partido no van a tener ese espacio, porque no queremos darle más chance al totalitarismo correísta. Es más, anuncian que en las próximas horas presentarán una demanda penal en contra de los dirigentes correístas por el supuesto robo de las firmas que respaldarían la reinscripción del movimiento. No es ni de la Revolución Ciudadana ni de Rafael Correa. Esas firmas son de Maná. Y ellos en este momento lo que tienen es secuestradas las firmas. Es que aseguran que las más de 400.000 firmas que habrían recogido los correístas deben ser entregadas al movimiento Maná para que se pueda concretar su reinscripción antes de este viernes. Y presentaremos la demanda como mucho el día miércoles de esta semana. ¿Esta misma semana en toca? Esta misma semana, porque hay que cortar el mal de raíz. No se puede dejar que estos señores sigan tomando el nombre de una organización que no les pertenecen para dar ruedas de prensa y confundir a la opinión pública. Así, la facción de Maná reconocida por el Consejo Electoral pone plazos para que los correístas entreguen las firmas recolectadas para la inscripción del movimiento. Caso contrario, anuncian acciones legales en su contra. Informó Javier Gallo. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 2 militares en servicio activo fueron detenidos cuando transportaban cerca de 240 kilos de droga. El operativo se realizó en la zona de frontera provincia del Carchi. Para no levantar sospechas de lo que verdaderamente transportaban, utilizaron la fachada perfecta, pero algo falló en un operativo de control rutinario. Personal militar en primera instancia paró a una camioneta que transitaba por un camino de tercer orden por el sector del Carmelo, frontera con Colombia, en la provincia del Carchi. Lo que parecía un contrabando con artículos de línea blanca dio un giro de 180 grados cuando un can antidrogas de la policía revisó la refrigeradora, lavadora, secadora, cocina, congelador y puso en alerta a los agentes de antinarcóticos. El can detecta posible droga, efectivamente realizan la prueba de campo, la verificación y dentro de los artefactos se encuentran marihuana y cocaína. Quienes viajaban en la camioneta, 2 militares en servicio activo, el uno con el rango de subteniente y el otro sargento segundo, los dos de la Fuerza Terrestre. Al abrir los electrodomésticos, la sorpresa, estaban repletos de bloques forrados con cinta de embalaje café. La Fiscalía está haciendo su trabajo, averiguando, investigando si son o no son, y determinar qué tipo de participación tenía. En la prueba química, el reactivo reveló que 220 paquetes contenían marihuana y 20 clorhidrato de cocaína. Aparentemente, los dos uniformados habrían sido reclutados para movilizar los cerca de 240 kilos de droga, para lo cual utilizaban caminos de tercer orden con el fin de evadir los controles. Al momento del operativo no estaban uniformados, pero como que quisieron burlar el trabajo presentando credenciales de la Fuerza Terrestre. Hay 2 detenidos en este caso que presentan los documentos de ser militares ecuatorianos. Una vez más, los tentáculos de la droga han demostrado que no tienen barreras, que buscan puntos neurálgicos para su lucrativo e ilegal negocio. En Quito informó Iván Casamen. En diferentes puntos del país, la Policía Nacional decomisó más de 1.800 kilos de droga. El alcaloide tenía como destino mercados internacionales. La cosecha policial del fin de semana dejó resultados alentadores. Empezaron en el puerto marítimo de Guayaquil, donde decomisaron 92 kilos de clorhidrato de cocaína y la detención de 2 integrantes de una organización internacional de drogas que operaba en la modalidad de gancho ciego, es decir, contaminando contenedores. Según las investigaciones, el alcaloide viajaba en la ruta Colombia-Ecuador-Europa. Vía marítima hasta cara a Centroamérica. Mientras en el operativo Altagracia en la ciudad de Manta, la policía acudió a un llamado de auxilio, encontrando en el interior de un domicilio a una persona amarrada. Los uniformados observaron algo extraño en una de las paredes. Al registrar, encontraron que colindaba con una bodega donde almacenaban bloques que contenían clorhidrato de cocaína. Parece que se asustaron y dejaron eso botado. Salieron corriendo, cogieron un carro, un taxi, se fueron. ¿Cuánto? 6.
El peso de la droga alcanzó 1 tonelada 400 kilos. Según las investigaciones del centro de acopio, la sustancia tenía que salir por mar hasta Centroamérica. La droga se encontraba en los patios del domicilio y en la parte de atrás había un oramen en la que daba hacia un patio donde se encontraban otra parte de los sacos encontrados. Finalmente, en el cantón Mejía, provincia de Manabí, en el operativo denominado Transportador, agentes antinarcóticos decomisaron 300 kilos de cocaína y la desarticulación de una presunta organización dedicada al transporte de grandes cantidades de droga ocultas en compartimentos construidos en la estructura de vehículos que avanzaban hasta centros de acopio ubicados en el perfil costanero del Ecuador. Llegamos en niveles muy semejantes, arriba de las 50 toneladas incautadas, pero lo importante a resaltar es que en este año tenemos mayor cantidad de detenidos, totalmente 8.397 detenidos. Operativos que permitieron el decomiso de 1 tonelada 800 kilos de droga que tenían que llegar a mercados internacionales. En Quito informó Iván Casamen. Policías del circuito La Libertad evitaron la venta de varias dosis de droga que tenían en su poder 3 sujetos aparentemente dedicados al microtráfico. El vehículo en el que se movilizaban fue retenido para las investigaciones. Se paseaban de lo más lindo, como andaban en carro nuevo, creyeron que nadie les iba a detener la marcha. Cuando circulaban por el sector de La Libertad, centro-occidente de Quito, agentes policiales observaron a los 3 ocupantes en actitud inusual. Esto levantó la sospecha que no salieron a presumir el auto, sino que andaban en negocios chuecos. Las características del vehículo ya teníamos ubicadas previa a investigaciones de policiales. Al percatarse de la presencia policial, salen en precipitada carrera y huyen del lugar, siendo estos detenidos posteriormente. Con los motorizados cerrándoles el paso, se pusieron nerviosos. Los valientes muchachos estaban asustados. Razón tenían. Los uniformados encontraron envolturas de marihuana, así como de cocaína. Presumen que estaban recorriendo las calles en busca de clientes. Al parecer se dedicaban al microexpendio de sustancias sujetas a fiscalización. Los 3 ciudadanos contemplan antecedentes penales dentro de anteriores. Delitos como robo, a mano armada. En la verificación interna del vehículo apareció un cuchillo, además de prendas de vestir policiales. Los agentes no descartaron que estén implicados en otros eventos al margen de la ley, como asaltos y delitos conexos. Son prendas que utiliza la Policía Nacional, como les dije, el forro de chaleco balístico que utilizan algunos miembros policiales, de igual manera la gorra de operativo policial y el calentador policial. Los 3 amigos, como juntos andaban, juntos fueron llevados a la autoridad judicial para que respondan por las sustancias y artículos encontrados en el automotor. En Quito informó Iván Casamen. De vuelta en el Comercio TV con las noticias del espectáculo, el cantante puertorriqueño Jerry Rivera sufrió un accidente durante su presentación en Milagro, provincia del Guayas. El artista tuvo que ser hospitalizado. Este fue el momento en que el cantante salsero Jerry Rivera sufrió una aparatosa caída durante un concierto. El hecho sucedió la noche del sábado, cuando Rivera iniciaba su presentación durante la elección de la Reina de Milagro en la provincia del Guayas. El artista cayó del escenario cuando hacía su aparición sobre una plataforma móvil. En las imágenes difundidas por los asistentes del evento, se ve que el cantante hace su aparición con micrófono y manos sobre la plataforma. Aparentemente la base de la estructura se desploma y Rivera cae adentro. El incidente causó susto entre el público. Rápidamente, el equipo del artista corrió a socorrerlo. Rivera no pudo continuar con el show y fue llevado a un hospital del puerto principal. El manager del puertorriqueño informó que se encuentra estable, pero que será trasladado hacia Florida, en Estados Unidos, para una intervención quirúrgica. Mientras tanto, el domingo se difundió en las redes sociales una imagen del cantante junto a trabajadores del centro hospitalario donde fue atendido. Allí se ve al intérprete de Amores como el Nuestro sonriendo a pesar del percance. Informó Carolina Cuenca.
Lamentable que se recupere el artista que estuvo de visita en nuestro país. Con esto nos despedimos, amigos televidentes. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Gracias por su compañía, cariño y sobre todo, por supuesto, sintonía. Un abrazo grande.